Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián y hoy en el video de Religión 9 vamos a ver el pecado original y sus consecuencias. Bueno, y para hablar del pecado original hay que remitirnos a los relatos del Génesis, donde estaba Adán en el jardín del Edén y Dios a partir de su costilla creó a la mujer. Entonces, el término del pecado original se refiere al pecado de Adán al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y sus efectos sobre el resto de la raza humana. Desde ese momento, la existencia del pecado quedó impregnado al resto de la humanidad. Se convirtió en un estado adquirido y no en un acto cometido. Entonces, a partir de este pecado decimos que todos los humanos de alguna manera ya tenemos esta condición de pecadores. Entonces recordemos qué es lo que dice el relato del Génesis. Es Génesis capítulo 3 del versículo del 1 al 15. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos, y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron la voz de Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Entonces Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos, y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre, y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer, y por haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Y bueno, a raíz de este relato podemos ver varias consecuencias. ¿Estas consecuencias cuáles son? Son la pérdida de inocencia manchó la tendencia natural humana hacia el bien con tendencia hacia la maldad y hacia el pecado. La mujer tendrá partos con dolor y dependerá de su esposo. Adán tendrá que trabajar todos los días de su vida. La muerte o la mortalidad es una de esas consecuencias. Ahora, para entender estas consecuencias y el acto que ellos cometieron, podríamos entender el pecado de una manera mucho más general. ¿Y qué es el pecado? El pecado es lo que nos separa de Dios, es lo que aleja a las personas de Dios. Cometo un pecado cuando desobedezco la voluntad de Dios o quebranto sus leyes. Ahora, el hecho de que seamos pecadores no significa que siempre tengamos que serlo. Existe el perdón de los pecados.
¿Y el perdón de los pecados en qué consiste? En el catolicismo se considera que al recibir el bautismo se borra el pecado original y se inicia la vida en el camino del cristianismo y a la vez en el seno de la Iglesia Católica. Hay una clara condición para recibir el perdón de los pecados, que también nosotros perdonemos el pecado y las injusticias que creemos que las otras personas nos han hecho. Entonces, a partir de este concepto tenemos que el pecado como tal es todo lo que nos aleja de Dios. El perdón es todo lo contrario. Es recibir esas enseñanzas y adoptarlas como formas de vida. ¿Qué es lo que hacemos cuando recibimos el bautismo? Iniciamos la vida en el cristianismo. Y también, siguiendo esas enseñanzas, está en el perdón de los pecados y en el perdón hacia las otras personas, esa expresión del amor al prójimo del que tanto se nos ha enseñado. Y bueno, como tal, ese era el concepto de hoy, entonces vamos a ver el taller. Entonces, el taller es una pregunta nomás. Dice, según este relato del Génesis, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos. La pregunta es, ¿por qué el hecho de convertirnos en seres conscientes del bien y del mal puede convertirnos en pecadores? Entonces tenemos el hecho de que el pecado es que Adán y Eva comieran del fruto del árbol del conocimiento, que se les abrieran los ojos, que fueran conscientes del bien y el mal, que se ve reflejado también esa conciencia cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué animal se para frente a un espejo y primero es capaz de reconocerse en el espejo y después decir estoy desnudo? Aparte de nosotros, creo que ninguno. Entonces, ¿por qué tener ese nivel de inteligencia, esa capacidad de razonar, esa capacidad que nos permite diferenciar entre el bien y el mal puede convertirnos en pecadores? ¿Por qué el conocimiento de eso nos puede hacer llegar a pecar? ¿Por qué pecan las personas? ¿Cómo peco yo? ¿En qué actos míos se ve reflejado ese pecado? Entonces, la idea es que más o menos en medio párrafo respondan la pregunta a modo de reflexión y nos cuestionemos por qué el hecho de ser conscientes puede llegarnos a ser pecadores. ¿Acaso fue un error haber probado el árbol del conocimiento? ¿Es un error que seamos seres conscientes? Y bueno, pues básicamente ese es el tema de hoy. No es más, estoy atento a cualquier inquietud. Abajo está mi teléfono, me pueden llamar. Y nada, muchísimas gracias por la atención. Sigamos aprendiendo juntos.